Informe misionero, Mongolia para el sábado 25 de enero, en busca de respuestas. Cada vez que Bol tenía una pregunta, corría a preguntarle a su padre. «Le tengo miedo a la oscuridad», le decía. «¿Por qué me asusta la oscuridad? Todo está en tu imaginación», le decía el papá. Entonces el niño oyó hablar a alguien de Dios y del diablo. Corrió hacia donde estaba su padre. «¿Existen Dios y el diablo?», le preguntó. «Todo está en tu imaginación», le dijo el papá. Bol confiaba en su padre. Había visto a papá leer muchos libros, así que sabía que había acumulado mucho conocimiento, pero seguía teniéndole miedo a la oscuridad. Tampoco estaba tan seguro de que Dios no existiera. No entendía por qué, pero sentía que Dios debía estar vivo en algún lugar del universo. Aunque Bol era muy joven, se tomaba las cosas muy en serio. Pensaba seriamente en su futuro. Cuando pensaba en su futuro, pensaba en la muerte. La muerte lo asustaba. «¿Por qué morimos?», se preguntaba. «¿Por qué? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Ya no hay nada más?». Un día su padre cayó enfermo. Estuvo entrando y saliendo del hospital para recibir tratamiento durante varios meses. Durante la hospitalización, Bol notó marcas en la espalda de su padre debido a las inyecciones que le ponían. «¿Por qué tienes que ponerte tantas inyecciones?», le preguntó. «Estoy enfermo, así que me tienen que poner inyecciones», le respondió el papá. Bol sentía pesar por su padre. Su padre estaba cada vez más débil. Al final, ya no podía comer por sí solo. Le hacían puré como a los bebés y lo mezclaban con agua. Alguien le daba de comer con una cuchara, masajeándole la garganta para ayudarlo a tragar. Una tarde, un amigo se acercó corriendo mientras Bol jugaba en la puerta de su casa. «¡Tu padre ha muerto! ¡Tu padre ha muerto!», gritó el niño. Bol pensó que estaba bromeando y se indignó. «¿Por qué tienes que bromear de esa forma?», lo regañó. «Es verdad», le dijo el chico. «Te están buscando». Bol corrió a su casa y una ambulancia estaba afuera. Nadie lo dejó entrar a ver a su padre. Bol se dio cuenta de que su padre había fallecido. Solo tenía 45 años y Bol tenía 13. Bol lloraba y preguntaba, «¿Por qué? ¿Por qué?», pero no escuchó respuesta alguna. Por primera vez habló con el Dios que su padre había dicho que no existía. Le dijo, «No veo ninguna razón para que esto suceda, pero no escucho respuesta alguna». Bol era muy unido a su padre y no podía imaginar una vida sin él. Se preguntó, si todo el mundo va a morir, ¿qué sentido tiene vivir? No obtuvo respuesta. Bol siempre le había tenido miedo a la oscuridad, pero ahora sus miedos se incrementaron cuando en la oscuridad de la noche tuvo sueños inquietantes sobre su padre. En sus sueños le preguntaba a su padre, «¿Por qué nos dejaste?». No obtenía respuesta. Como deseaba que su padre estuviera cerca de él y que le respondiera a sus preguntas. Su padre era el único sostén de la familia. Sin él la situación se puso difícil. Bol también sentía resentimiento. Papá aún estaría vivo si se hubiera cuidado mejor y hubiera ido antes al hospital. Mamá también echaba mucho de menos a papá. Ella también tenía preguntas. Empezó a visitar a un maestro de religión tradicional mongola que aseguraba tener respuestas. Bol se dio cuenta de que su mamá se sentía mejor después de cada visita. Tenía curiosidad por saber si el maestro podía responder sus preguntas. «¿Puedo ir a verlo?», preguntó. «Vayamos juntos», le respondió su madre. «Oremos por la gente de Mongolia, que al igual que Bol busca respuestas. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a abrir un centro de actividades en Ulan Bator, Mongolia, para niños que tienen preguntas sin respuestas. Gracias por planificar una generosa ofrenda para este 29 de marzo.